Le damos la bienvenida al curso de enfermedades mentales. Hoy vamos a considerar nuestro tema 3, el trastorno afectivo bipolar. Muchos preguntan qué es eso, qué es bipolaridad. ¿Será solamente cambiar de genios? Vamos a descubrirlo en este tema. Vamos a definirlo. El trastorno bipolar no es cambio de genio. Todos los seres humanos tenemos que cambiar de genio. Si nosotros no tenemos cambio de genio, no somos humanos. Ningún ser humano tiene un afecto plano, que nunca le dé rabia, que nunca se emocione, que nunca le dé alegría, nada de eso. Todos los seres humanos, por definición, tenemos que tener emociones. Entonces no puede ser cambio de genio. Segundo, no es maleficios. Cuando algunas personas de pronto tienen un cambio de emociones, de pronto la familia, en su buena intención, dicen que la pareja le está haciendo amarres o maleficios, pero tampoco es eso. Un trastorno bipolar no es eso. ¿Es depresión? Bueno, es verdad que el trastorno bipolar tiene un factor que es la depresión, pero si solamente está este factor, no es trastorno bipolar. Y no es falta de vitaminas. Puede que la mamá, cuando vea que su hijo, su hija, tiene cambios importantes de emociones, piense que le hace falta vitaminita en el cerebro y le mande a comprar cositas, o le haga el caldito de ojo, el caldito de patica, pero no es tampoco falta de vitaminas. ¿Qué es? ¿Qué es el trastorno bipolar? La palabra trastorno significa desorden. Afectivo significa que envuelve sentimientos y bipolar significa dos polos. Entonces, el trastorno bipolar es un desorden que involucra sentimientos y que lleva a la persona a dos polos opuestos de sentimientos, la depresión y la manía. Cuando una persona tiene el trastorno bipolar, tiene unos cambios químicos en el cerebro igual que la depresión. Por ejemplo, cambian neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, y hay unos cambios desnivelados en el cerebro que produce esta serie de cambios emocionales. Pero el trastorno bipolar, a diferencia de la depresión, se debe diagnosticar con un tiempo mínimo de un año. No se diagnostica inmediatamente. Ahora, vamos a analizar el primer polo, la depresión. Aunque en un video anterior ya habíamos hablado de la depresión, vamos a resumir un poco cuáles son los síntomas principales de esta condición. Cuando una persona está deprimida, se siente triste la mayor parte del tiempo, tiene cambios en el sueño, ya sea porque duerme mucho o no duerme casi, no le provoca vivir, piensa en el suicidio, no le provoca ver a nadie. Estos síntomas deben continuar por lo menos más de 15 días y deben darse juntos para que pueda diagnosticarse una depresión. Pero esto solo es el primer polo del trastorno bipolar. Recordemos que tiene dos polos. El segundo polo es la manía. ¿Qué es la manía? La manía o la euforia es una alegría exagerada que siente la persona. Es algo que él mismo ni comprende. Es una alegría o un extrovertimiento tan exagerado que se nota mucho en la forma de la persona relacionarse con los demás. Los demás notan que la persona habla mucho, que la persona es muy contenta, se mueve mucho, que la persona es como hiperactiva. Es decir, es mucho más notable de lo normal, pero siempre es con un positivismo muy irrealista, muy exagerado, como si no hubieran problemas. Cuando la persona es muy habladora se le llama verborrea o logorrea. La persona puede ser irritable cuando se le contradice. Como la persona domina el tema, porque por lo regular está hablando de él mismo, de lo que hace, y si no es del mismo, quiere, por decirlo así, dominar casi todos los temas que le estén presentando, sabe casi de todo, y si no lo sabe, lo investiga para luego decírselo a las personas. El caso es que no se quiere quedar atrás, pero si le contradicen algo, entonces la persona empieza a ser muy irritable.
La persona también empieza a ser muy arriesgada en todo. ¿Qué significa esto? Que la persona no mide los peligros. A veces la persona siente tanto positivismo que cree que los peligros no existen y empieza a meterse en ciertos peligros que la familia y los amigos sí están viendo. Toma decisiones precipitadas porque como tiene esa hiperactividad, sobre todo en el amor y en el dinero. La persona con este estado maníaco no se satisface sexualmente solo con una pareja, sino que a veces quiere buscar más parejas porque está en ese estado. El líbido es demasiado alto, es insatisfecho, ¿sí? Insaciable es la palabra. Y con el dinero puede tener unos gastos exagerados o se puede meter en deudas que deja a la familia, puede ser en la ruina, porque puede hacer negocios que no le convienen, arriesgados, puede armar viajes, puede que la persona despilfarre el dinero sin tener en cuenta a la familia. La persona con este estado maníaco hace una entrega total a los demás, a los amigos o hasta a los desconocidos. No puede ver que otra persona sufra porque empieza a sufrir ella misma por otra persona, pero de una manera exagerada. Es un sufrimiento como que la persona a veces sufre más que la propia persona que está sufriendo y quiere ayudarle a toda costa, así no tenga la capacidad, el dinero, pero de alguna forma hace de todo con tal de que la otra persona que esté sufriendo esté bien. Otra cosa muy interesante sobre este estado es que las personas pueden tener, las personas con estado maníaco pueden tener unas sensaciones extrasensoriales. Esto quiere decir que ellos sienten cosas como que de pronto pueden leer los pensamientos o pueden sentir los sentimientos o pueden adelantarse a acontecimientos que no han sucedido. Es decir, pueden tener como una especie de manifestaciones casi celestiales o espirituales que otros no tienen y a veces hasta se confunden con llamamientos espirituales o de tipo místico. Esta manía, por lo regular, se da, o sea, para que se diagnostique el trastorno bipolar, primero se da la manía y luego se da la depresión. Muchas veces es así. La razón es que cuando un paciente primero tiene depresión y luego manía, por lo regular se maldiagnostica, es decir, no se diagnostica correctamente porque primero tuvo la depresión, entonces no le van a prestar atención a la manía. En cambio, si primero tiene una manía y luego una depresión, es mucho más fácil diagnosticar el trastorno bipolar. Tipos de bipolaridad. Hay por lo menos 4 tipos de bipolaridad. Tipo 1 es cuando la persona tiene una euforia la mayor parte del año y en algunas ocasiones tristeza. Es decir, siempre va a haber euforia, más alegría, más despilfarro del dinero, siempre va a haber más peligro que la persona quiera afrontar. Es decir, un ánimo exagerado, todo lo que vimos ahora. Y por allá algunas ocasiones la persona va a estar triste, la persona puede llorar, pero no es lo que más se da más la manía que la depresión. A veces, cuando esto está muy prolongado, se da lo que dijimos ahora, que se llaman delirios o alucinaciones. Es decir, la persona ya empieza a entrar en un estado de psicosis. La bipolaridad tipo 2 es cuando hay mayormente depresión en un año, pero dentro de ese año la persona vuelve a su normalidad. Es decir, tiene unos momentos de depresión, pero es capaz de volver a su normalidad de trabajo, de estudio, de socializar, pero tiene unos momentos de alegría y digámoslo así que en ese momento la persona siente que no le pasó nada, pero vuelve a la depresión. Este se llama tipo 2 de bipolaridad. El tipo 3 de bipolaridad casi no es muy distinguible y es porque se parece mucho a lo que hablábamos ahora de lo estado normal de las personas. Se conoce como ciclotimia. Las ciclotimias son un estado de aburrición en el que la persona
no le ve mucho sentido a la vida, pero tampoco quiere morirse, está aburrida. Y por allá tiene unos momentos de alegría. O sea, si la invitan digamos, a una reunión social o a pasar un buen rato, bien, pero no es que lo goce demasiado. Entonces se llama ciclotimia. Puede tener momentos alegres, momentos de aburrición, pero tampoco al estado de querer morirse o acabar con su vida. Pero la bipolaridad más grave que una persona puede tener se llama bipolaridad mixta. La bipolaridad mixta es un estado de neurosis, es cuando ya prácticamente las neuronas están demasiado cargadas y no pueden más. Son estados de ánimo alternos entre la depresión y la manía dentro de un día o una semana. Es decir, no espero el año, sino que los cambios son de inmediato, son rápidos, se agudiza un día o una semana. Esta clase de bipolaridad, la bipolaridad mixta, tiene que ser atendida de inmediato. ¿Cuándo se da y por qué se da? Bueno, la bipolaridad, el trastorno afectivo bipolar, por lo regular se diagnostica el primer episodio entre los 15 a 25 años. Por lo regular la persona ya empieza a sentir algo ahí entre esas edades. Y el diagnóstico se da después de los 16 a 26 años. Y decimos el primer diagnóstico porque por lo regular ni la persona es consciente ni la familia es consciente de que le pasa algo. Y a veces recurren a otro tipo de ayudas como espiritismo o como otras cuestiones para luego llegar al especialista en salud mental. Las causas son genéticas, biológicas y ambientales muy parecidas a la de la depresión. Y los detonantes, por lo regular, son las pérdidas emocionales. Cuando una persona es diagnosticada con bipolaridad es porque por lo regular tiene una pérdida. ¿Cómo así que una pérdida? Digamos que perdió su matrimonio, su pareja, vino una enfermedad, perdió su salud, perdió un ser querido. Hay una pérdida importante en la vida de la persona y eso detonó un estado depresivo, porque en el estado maníaco por lo regular no se consulta, sino cuando ya llega el depresivo. Entonces ahí en ese momento es donde se empieza a diagnosticar el trastorno bipolar. ¿Qué ayudas hay? Pues bueno, si la persona tiene el tipo 1 y tipo 2, se necesitan medicamentos y psicoterapia. No psicología, psicoterapia. El tipo 3 puede tener la ayuda de la psicología y la psicoterapia sin medicamentos. Y el mixto sí necesita hospitalización. Ese es, digámoslo así, la regla general para el tipo mixto de bipolaridad. Hasta aquí entonces concluimos nuestro tema del trastorno afectivo bipolar. Mucho que hablar, pero tratamos de resumir. El próximo tema será el trastorno de ansiedad generalizado o el TAG. Suscríbete a mi canal, toca la campanita para que puedas recibir más avisos sobre temas como este tan importante.